Bueno, vamos a empezar un poco. La discusión interesante aquí es el nacionalismo, algo que desde ambos bandos se enarbola, en algunos se usa como una especie de ataque, en otros, aunque los ucranianos sí hablan sobre los rusos y sus intereses de capturar toda Europa, realmente no hacen tanto énfasis en el nacionalismo de sus adversarios. Entonces, para casi que todos nosotros es lo suficientemente claro y conocido la declaración o la denuncia del ultranacionalismo en Ucrania. Sí, es extraño porque para los rusos el nacionalismo es algo positivo, pero cuando este nacionalismo se lleva al extremo, ellos descubren en los ucranianos que el ultranacionalismo no es positivo. Entonces es raro que una cosa positiva llevada al extremo se convierta en algo negativo. Es allí donde vemos un reproche, un moralismo de los rusos. El nacionalismo ucraniano malo, el nacionalismo ruso bueno. Si algo me causa bien, ¿por qué la prolongación de ese algo tiene que convertirse en algo malo? No tiene sentido. Si algo me causa provecho, la prolongación de eso solo me puede causar provecho. El fenómeno en sí es el mismo. Sí, es como decir que alguien es bueno, es algo bueno, pero decir que alguien es ultra bueno, entonces ya es algo malo. No tiene sentido. Es que hay en este nacionalismo, ¿por qué para unos es bueno y para otros es malo? ¿Sí? ¿En qué consiste directamente el nacionalismo? El nacionalismo y si existe las distintas expresiones del nacionalismo, cómo podemos entender cuál es el corazón mismo, cuál es la definición puntual de nacionalismo, en qué confluyen los distintos nacionalismos existentes, porque en últimas es real, se expresan de formas distintas. El nacionalismo en un estado o un nacionalismo es una cosa, el nacionalismo en otro estado es otra cosa, incluso dentro del estado los mismos ciudadanos le dan expresiones distintas, le dan entre comillas significados distintos al nacionalismo. Entonces hay una cosa que tenemos que tener lo suficientemente clara. Una cosa es el nacionalismo en sí y otra cosa es la ideología del nacionalismo. La ideología del nacionalismo es, por así decirlo, la expresión que un ciudadano hace de su nacionalismo, es decir, cómo él lo entiende, la idea que tiene de lo que es su nacionalismo, y esto tiene muchas variaciones. Como se dice que los ultranacionalistas, que los nacionalistas, que nacionalistas de izquierda, que nacionalistas de derecha, y dentro de todo eso casi que cada persona, cada individuo, cada ciudadano de la sociedad capitalista burguesa de la que estamos hablando, tiene su propio entendido, es decir, su propia ideología del nacionalismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es no confundirnos con las ideologías, porque si nos vamos a cada ideología de cada ciudadano, no podemos encontrar qué es en sí el nacionalismo. Te van a decir que el amor a la patria, otros te van a decir que la responsabilidad por yo no sé qué, otros te van a decir que su granito de arena. Así que dentro de las ideologías no podemos encontrar realmente ninguna explicación real de qué es el nacionalismo concretamente. Tenemos que salir de las ideologías y ver el fenómeno puntual de qué significa que un ciudadano sea, que una persona sea nacionalista. Y para esto tenemos que, evidentemente, plantarnos en un contexto muy puntual. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la sociedad actual, del Estado moderno, del ciudadano burgués, y tenemos que partir de que para que el nacionalismo exista se necesitan dos sujetos puntualmente, una nación y un nacionalista, más que eso, pero es decir, sin nación, ¿cómo va a existir el nacionalismo? Y sin nacionalista, ¿cómo va a existir el nacionalismo? ¿Sí? Entonces, estos dos sujetos son, palabras más, palabras menos, el Estado y el pueblo. En esta relación tiene sentido la existencia del nacionalismo.
Si alguno de los dos sujetos falta, no puede existir. Y lo más interesante es que existen única y exclusivamente en su conjunto. Solo tiene sentido, así sea simplemente un ejercicio mental, como en Cataluña, una nación, un pueblo sin Estado. Pero la idea de la nación está presente, tal vez el ideal de sus políticos está presente en que ellos quieren convertir ese anhelo en una realidad. Es decir, existe la relación porque ellos se explican al mismo tiempo su nacionalismo con la existencia del Estado que desean. Entonces, el nacionalismo solo tiene sentido cuando estamos hablando de dos sujetos en un contexto puntual, el Estado y el pueblo. Ahora, ¿qué es en sí el nacionalismo? Y vamos puntualmente a la cosa. Una sociedad, un grupo de personas, un grupo de seres humanos que viven en sociedad, no necesariamente son un pueblo. Pueblo es la relación en sí, a lo que vamos, la mitad del camino. Una sociedad se convierte en pueblo, se acredita como pueblo, cumpliendo con su deber de servir a dos cosas. Servir como una condición, por un lado, y servir como un medio del poder estatal. Es decir, un grupo de personas se convierte en pueblo cuando, por un lado, son condición para la existencia del Estado y por otro lado, al mismo tiempo, son medio para la existencia del Estado. Condición es algo normal, es necesario antes de, ¿sí? Se necesita gente capaz, se necesita gente con la voluntad de la existencia de un Estado, pero esta gente se convierte en medio, es decir, entre muchas comillas, en herramienta de el poder estatal, es decir, se deja manejar por él. En este sentido, una sociedad se convierte en un pueblo cuando tiene el deseo de servir y es la condición de la existencia del Estado. ¿Cómo se ejecuta esto individualmente para cada persona? Esto ustedes lo pueden ver en su realidad común. El ciudadano, es decir, ya no estamos hablando del pueblo, sino vamos a la individualidad. El ciudadano persigue sus intereses de acuerdo a lo permitido. Es decir, el ciudadano persigue su interés privado, su interés sea el que sea. Después vamos a ver qué pasa con esos intereses. Persigue su interés, pero solo como en el contexto en el que está permitido. Solo lo puede perseguir en el contexto en el que está permitido. Cuando un ciudadano acepta perseguir sus intereses en el contexto en el que está permitido, se convierte en útil al Estado, en útil a su nación, dejándose convertir, dejándose llevar, por así decirlo, por lo que está permitido, él se convierte en un medio para intereses ajenos a él, es decir, intereses fuera de él. Es, es lógico. El ciudadano quiere, yo qué sé, desarrollar su riqueza, pero solo lo puede hacer siguiendo las reglas establecidas. Así, de esta forma, se convierte en útil para el Estado. Luego, esta conducta que tiene esta persona, este accionar, es justamente la finalidad por la cual es requerido. Se convierte esta conducta es lo que prevé su finalidad genérica. Cuando dice finalidad genérica se refiere a como ciudadano, es decir, una persona X con unas características naturales, puede ser hombre, mujer, deja de importar la característica y la particularidad, se convierte simple y llanamente en un ciudadano. Esta es su cosa genérica. Su finalidad genérica se alcanza justamente persiguiendo sus intereses bajo, bajo las condiciones, bajo lo que está permitido. Así, esta persona contribuye al funcionamiento del todo, es decir, el todo aquí es evidentemente el Estado. Lo que esto demuestra es que el Estado domina su pueblo, no al revés, como muchas personas creen. Eso se ve en el reclutamiento forzoso de los ucranianos.
Y también se ve en los contratos que firman voluntariamente los rusos. Es decir, el Estado le dice, quiere perseguir su enriquecimiento personal, lo puede hacer. Pero si firma este contrato y hace las actividades que yo le dicte, que es justamente lo que está permitido en un contexto muy puntual. Esta explicación de dejarse usar para lo que quiere el Estado funciona tanto en la paz como en la guerra. En la paz, el ciudadano persigue, su interés es útil a la nación mientras trabaje. ¿Sí? Ya vamos a hablar de que hay dos tipos de ciudadanos puntualmente, pero lo que compone a la mayoría de las personas que ven este video, si no es el 100%, es la gente que trabaja. Dudo mucho que haya dueños viendo cualquier canal de YouTube. El, Así que en la guerra, el ciudadano también se deja conducir por el Estado, por el provecho de su nación, ya sea en las trincheras o detrás de las trincheras. Bien, así, persiguiendo su interés bajo lo que está completamente permitido, este ciudadano integrante del pueblo aporta al funcionamiento del todo dentro del marco de la ley y según las condiciones. Y aquí vemos, el marco de la ley es el mismo para todos los ciudadanos. Así haya muchas personas que no crean y utilicen la desigualdad material como una supuesta prueba de que la ley no aplica igual. El marco de la ley no es el mismo para todos, pero lo que están viendo son las condiciones materiales. Hay dos condiciones muy diferentes entre las personas que componen el pueblo, entre los ciudadanos, diametralmente opuestas. Unos tienen que trabajar para conseguir su dinero y otros compran trabajo para conseguir su dinero. Son dos calidades completamente distintas y contrapuestas absolutamente en esta relación social establecida que vivimos, a la que nadie fue preguntado si quería participar o no. Así que por un lado, indiferentemente si gana mucho o gana poco, lo que importa, lo que lo identifica en una clase o en otra es si trabaja o, por otro lado, si compra trabajo. Esta es la gran diferencia. Las clases no están determinadas por la cantidad, por el monto de dinero que recibe después de cierto periodo de tiempo. No. Esto es una, una declaración que realmente no evidencia lo concreto, la raíz que divide la fuente de ingresos de cada uno de los ciudadanos. La fuente de ingresos de los ciudadanos no se divide por rangos de precios, por rangos de dinero, cientos, miles. ¿Cuál es la diferencia entre 999 y 1000? No puede ser esto. No puede ser que 99 sea una clase y 100 sea otra clase, si solo están a una unidad de distancia. Pero esto es justamente lo que se enseña en la sociedad, que hay tres clases o yo no sé cuántas clases, se empiezan a inventar aún más y que depende literalmente del monto de dinero que obtiene. Pues realmente no es así, no hay ninguna diferencia en ello, simplemente todos se someterían a a un régimen X, porque ni siquiera hablan de trabajo cuando tratan de dar esta explicación, que realmente no explica nada. Y simplemente cuentan que una persona con mucho dinero es ya un burgués y una persona con menos dinero es un clase media y una persona con muy poco o nada de dinero es clase baja. No, ¿qué explicación es esa? ¿Dónde está el mucho? ¿Dónde está el poco? ¿Dónde se diferencia una clase de la otra?
¿sí? Esto no es como lo que significa una clase u otra. No tiene que ver con cuánto dinero obtiene en algún momento determinado. Lo que realmente divide a la sociedad es quienes tienen que trabajar para conseguir dinero, por una parte, y quienes no tienen que trabajar, quienes dejan trabajar a otros, es decir, quienes compran su trabajo. Esta es la real división social que existe en esta sociedad. Y estos dos sujetos componen, interesantemente, contrapuestos, estos dos sujetos completamente contrapuestos en su materialidad, componen una unidad nacional que es el pueblo. Estas son las condiciones diferentes. Entonces, la ley es la misma, las condiciones son distintas y cuando la ley cae indiferentemente sobre estas condiciones, las perpetúa, las cimenta, las valida completamente. Es decir, imagínense una carrera. Un atleta está literalmente corriendo con sus piernas, otro tiene un caballo, otro tiene una moto, otro tiene un carro, otro tiene un avión. El Estado ve todas estas diferencias materiales y dice, obvio, todos son iguales, pueden competir. Esto es la ley. La ley sella estas diferencias en el tiempo, diferencias materiales puntuales, reales, existentes. Y es así como esta ley favorece, o sea, si la misma ley aplica tanto para el competidor que tiene un carro como para el competidor que tiene simplemente sus pies, obviamente va a favorecer, obviamente la carrera la va a ganar el que tenga una ventaja material. Entonces la gente idealiza cualquier cosa, nunca le han enseñado a cómo explicar algo y dice, obvio, ¿no ves que la ley favorece a los ricos? Pero no es así. Esa no es la explicación real. Y es por eso que el Estado no irónicamente dice que todos sus ciudadanos son iguales ante él, porque eso está hablando de un ente genérico, porque ignora la contradicción existente entre sus ciudadanos y la quiere ignorar para poder perpetuar así la diferencia para siempre. Entonces la clase de personas que trabajan siempre van a tener que trabajar y la clase de personas que no trabajan, que compran trabajo, siempre van a estar en esa labor, entre comillas, en ese puesto, en ese sujeto. Ahora, esto que acabo de decir sin la explicación de las clases es el nacionalismo, es decir, la voluntad de aceptar el objetivo del Estado. Todo esto constituye la base del nacionalismo y esto es el contenido específico por el cual luego existirá, se generará la conciencia nacional. La voluntad de una sociedad en convertirse pueblo. Convertirse pueblo significa querer ser condición y medio del poder estatal. Condición y medio del poder estatal individualmente es un ciudadano que persigue su interés privado bajo lo que está permitido y persiguiendo su interés privado bajo lo que está permitido se hace útil al Estado. Querer esto es nacionalismo y se explica en cualquier condición concreta. Yo lo he resumido aproximadamente en el nacionalismo es la voluntad por el objetivo de la nación. Las ganas de dejarse moldear, por así decirlo, por el objetivo de la nación, el interés de someterse a lo que está permitido, que es dictado justamente por el objetivo concreto de la nación en un contexto de tiempo y un contexto material específico. Este es realmente lo que significa el nacionalismo, ser parcial hacia el objetivo del Estado, sin decir si esto es malo o bueno, que son reproches moralistas, que no son explicaciones. Esto es concretamente lo que ocurre cuando un ciudadano es nacionalista, es parcial al interés del Estado, a los objetivos del Estado. En la paz, trabajar. En la paz, el buen ciudadano trabaja. El ciudadano que aporta a la grandeza nacional, lo dicen ellos mismos en sus propias propagandas, es el ciudadano que trabaja con responsabilidad,
el ciudadano que no roba, el ciudadano que obedece a sus patrones directos, que son la otra clase de ciudadanos, los que no trabajan. El rendimiento del trabajo es completamente diferente para ambas clases. Sí, pero diferente es una palabra muy bonita para decir la abismal diferencia entre el rendimiento del trabajo para ambas clases. Esto es algo real, pero que por ahora no es nuestro tema puntual. El caso es que en La Paz, el objetivo del Estado es el crecimiento, el desarrollo de la economía, de su economía, no de cualquier economía, no de la economía del vecino, no, de la economía nacional. Y la economía nacional solo y única y exclusivamente se mide en cuanto al crecimiento de la empresa privada. Es decir, en cuánto éxito tienen los dueños, en cuánto éxito tienen los burgueses, allí la economía nacional crece, está bien. Sí, la palabra economía es un eufemismo que usan para decir la empresa del dueño. La economía creció no sé cuántos por ciento a nivel nacional. Entre todos los dueños hicieron muy buenas ganancias. Esto es lo que se mide. Este es el objetivo real. A nadie, a ningún trabajador le preguntan, ¿usted está mejor que ayer o no? No es así. Y por eso la gente recibe estas noticias de que la economía creció, pero en su materialidad y en su día a día sigue viviendo exactamente lo mismo que ayer y probablemente peor. Cada vez le alcanza menos. Este es el objetivo. Para eso el Estado organiza toda su sociedad, toda su vida. La vida de todos los integrantes de su sociedad en La Paz es organizada con el objetivo del crecimiento económico. Ese es el objetivo del Estado en La Paz, y ser nacionalista en La Paz es aportar, dar su granito de arena, como ellos dicen, a el crecimiento económico. El crecimiento económico es que las empresas hagan buenas ganancias, que los dueños de las empresas se enriquezcan más, porque es el único motivo por el cual hacen una empresa. No hacen una empresa más que para enriquecerse, todos lo saben. En la guerra, el objetivo del Estado cambia, no es algo tan continuo, evidentemente por sus propias características, pero el objetivo del Estado cambia. El objetivo del Estado en la guerra ya no es el crecimiento económico, sino es destruir el enemigo, someter al enemigo, que en muchas ocasiones es un Estado contrario. En nuestro contexto, Rusia-Ucrania es un Estado o muchos estados contrarios, someter la voluntad del enemigo. En el caso de otras naciones donde hay guerras internas, por ejemplo en Colombia, el objetivo del Estado se reparte evidentemente entre el crecimiento de la economía de un Estado que no está en guerra con otro Estado y entre destruir al enemigo que se planta internamente y que reta su dominio, que es en este caso la guerrilla. Así que vamos puntualmente al caso Ucrania-Rusia. El objetivo del Estado es vencer otro Estado, otros Estados, no importa realmente, es básicamente lo mismo. Es por esto, esta es la razón por la cual las reglas económicas que antaño el Estado estableció y con las que le lavó la cabeza a todos sus ciudadanos se invalidan completamente, y esto se demuestra, por ejemplo, en las fábricas de producciones de drones que les estaba comentando. Los trabajadores no saben cuánto producen ni cuánto vale lo que producen, porque básicamente ya no tiene ningún valor comercial o no tiene ningún valor. Se produce no para vender, no se produce para el mercado, sino que se produce para su consumo, para el uso. Evidentemente son palabras muy bonitas para decir que se producen drones que exploten a otras personas en las trincheras, pero es puntualmente ese procedimiento. La organización económica que sigue existiendo tiene otro objetivo que no es completamente afectado por las mediciones económicas comunes de la paz, del crecimiento, de las ventas, de si es rentable, si no es rentable. No le importa esto al Estado, y el Estado, lo más interesante es que no le deja esto en manos, esta tarea de producir para el consumo, no se la deja en manos de los capitalistas, aunque en un principio parezca así. Sí, en un principio donde la guerra no se ha desarrollado lo suficiente, todo el mundo cree que las reglas del capitalismo siguen vigentes.
pero no es así. Y a medida de que la guerra se profundiza, por eso Rusia dice que no está en guerra, porque la guerra total sería la anulación de las reglas económicas totales de el capitalismo. El Estado sigue manteniendo una economía, pero no para el propósito de el crecimiento económico, es decir, las empresas del dueño. Ahora el Estado organiza su economía como se está viendo cada vez más y lo tienen que hacer. Se dan cuenta, los Estados Unidos y la OTAN se dan cuenta que con la producción natural de sus empresas privadas no puede abastecer las líneas del frente. Tiene que meter la mano en estas empresas. Tiene que obligarlas a producir una cantidad determinada sin que esto se vaya a vender en ningún lugar. Esto solo se consume, pero la gente tiene evidentemente metido en la cabeza que todo, hasta incluso en tiempos de guerra, sigue las lógicas, las métricas de la economía de paz. Pero no es así. No se explicaría que cientos y miles de personas sean usadas para producir única y exclusivamente drones, y es que la sociedad come drones. Así que la economía se modifica y con la modificación de la economía se exigen otros comportamientos al nacionalismo. El Estado es quien dirige el nacionalismo. Ahora el nacionalismo no es trabajar, sino que ahora el nacionalismo, podría decirse, esa exigencia del Estado, podría decirse, se divide entre si estás en las trincheras o si estás detrás de las trincheras. Si estás en las trincheras, el mejor aporte que puedes hacer para la grandeza de tu nación es matar a otra persona. Eso es lo que exige el Estado en ese momento. Palabras más, palabras menos, como sea, disparando, lanzando una granada, manejando un dron, lanzando artillería en la aviación, no importa. Lo que se quiere es matar a otra persona, que es el enemigo, que el Estado ha identificado como el enemigo. Detrás de las trincheras, a medida que la guerra se profundiza, que lo vamos a ver cada vez más, va a ser el trabajo sin paga, sin la más mínima paga. Y muchas personas van a decir que eso es imposible, que cómo puede existir el trabajo sin paga. Porque durante la paz les enseñaron que el trabajo solo existe con paga y no pueden imaginar que existe el trabajo sin paga. Pero es así. Hoy ya se está hablando de que estos contratos con los mercenarios, como que no, con los voluntarios que dicen rusos, ¿no? Los rusos llaman a sus mercenarios internos voluntarios. Estos contratos con los mercenarios están afectando fuertemente la economía. No se puede prolongar para el infinito este tipo de reclutamiento. Ya lo están diciendo. Han empezado a surgir dentro de la economía rusa estos problemas que crecen y crecen cada vez más. Se tratan de esconder un poco, pero no se puede ocultar la verdad. Y por ejemplo, hoy leía un texto de este canal, Cyberny Canal, que decía, bueno, va a tocar dejar de pagarle a los mercenarios, es decir, a los voluntarios, para ver si así los empiezan a valorar. Es decir, si les dejas de pagar, hay menos, porque la gente no se va a regalar o no se quiere en estos momentos regalar para estos combates. Y si hay menos, los comandantes entonces ahora sí los van a empezar a valorar porque él dice la economía rusa no está tan bien como se vende en el exterior. Entonces, si estás en las trincheras, tu mayor aporte, y justamente es algo que pasó con este Buriato, creo que le dicen, este ciudadano de Buriata, esa región de Rusia, con rasgos asiáticos que acuchilló a un ucraniano y eso fue toda una noticia mundial. Hubo un combate cuerpo a cuerpo donde estas dos personas se enfrentaron literalmente a muerte por el interés del Estado. ¿Qué hizo el Estado ruso con el ganador? Lo premió, lo convirtió en héroe de su nación. No sé si volvió al campo de batalla, probablemente sí. Porque al Estado no le importa si es héroe, si no es héroe. Necesita material humano dentro de las trincheras, así que vaya. ¿Qué hizo el Estado ucraniano con el perdedor? Ni siquiera lo comentó, o sea, para ellos eso ni siquiera existió. Ese fue el agradecimiento que el Estado ucraniano le dio
a su héroe caído. Es decir, héroe es solo cuando gana, no cuando pierde. Extraño, pero el esfuerzo de los dos fue igual, por así decirlo. Tenía la misma intención y no fue, por así decirlo, menor. Sí, el esfuerzo de los dos se hizo. Ambos lucharon a muerte con la idea de luchar a muerte. El ganador fue condecorado, publicitado como héroe nacional y el perdedor ni siquiera existió. Para el Estado ucraniano ni siquiera existió. Este es el agradecimiento del Estado. Entonces, en las trincheras, el Estado exige que mates gente contraria. Incluso si dentro de las trincheras hay una rebelión, el Estado te exige que acabes con esa rebelión, como pasó con los Wagner, quienes hicieron una pequeña rebelión, después fueron engañados con paz y para asegurarse de que esto no vuelva a causar problemas, asesinaron al dirigente de Wagner porque estaba criticando mucho a los comandantes rusos. Estaba poniendo en duda el poder del Estado y el Estado se deshizo de él, por más que haya servido. Y detrás de las líneas del frente, el Estado también exige que cumplas un rol que a medida que avance la guerra se va a profundizar en todos los aspectos de la sociedad. Hoy todavía hay ciudadanos, tanto rusos como ucranianos, que siguen asistiendo a sus oficinas, a sus empresas, a sus lugares de trabajo para cumplir con su régimen común de la economía capitalista en tiempos de paz. Pero esto no se puede mantener para siempre y la guerra lo demuestra. Ahora no ha sido el interés de unos cuantos dueños de crear una empresa debajo de la tierra. Cuesta más hacer una fábrica subterránea. Si fuera la lógica y el interés de los capitalistas, ellos no hacen la fábrica subterránea. Ellos hacen una fábrica como comúnmente se hace, con su propia lógica de lo que menos les cuesta es mejor, de, entre comillas, buenos negocios, pero al Estado esto no le sirve. Hoy hay un objetivo distinto, es por eso que el Estado mete la mano en una economía que supuestamente antes no controlaba, pero que también controlaba, con otro objetivo distinto, y crea una fábrica que no tiene ningún propósito ni ninguna rentabilidad. Hace muros de 2 metros. ¿A qué empresario se le hubiera ocurrido hacer techos y paredes con un grosor de 2 metros? Lo primero que hubieran dicho es, no, eso no es rentable. Pero en la guerra esta idea se acabó. En la guerra se necesita el uso real de las cosas y no su rentabilidad. Así que sí, si el muro se necesita 2 metros, se hace 2 metros, no importa, no es una queja del Estado, no entra dentro de la calculación del Estado cuánto cuesta hacerlo o cuánto no cuesta, se hace y punto. El Estado asegura que esto ocurra, porque si no va a perder la guerra y en la medida en que haga esto mejor que su enemigo, asegura su éxito o tiende a asegurar su éxito. Y eso es lo que estamos viendo justamente en el bando ruso. China, Corea del Norte, están interviniendo en la economía natural de sus naciones, en la economía de paz de sus naciones para cambiarla por las nuevas reglas. Y asimismo, el nacionalismo exige de los ciudadanos y va a exigir de los ciudadanos el trabajo sin paga porque la lógica del capitalismo se acabó en la guerra. Después de la guerra es otra cosa, pero en la guerra el capitalismo y los intereses de los burgueses son un estorbo, son un impedimento para el desarrollo del Estado. Por lo que les dije, el capitalista, el burgués piensa en su rendimiento económico. En la guerra no. En la guerra las fábricas son obligadas a producir lo que el Estado quiere, no lo que el capitalista supone que debería hacerse para hacer un trabajo rentable. Así fue en la Segunda Guerra Mundial cuando Citroën, Renault, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen eran obligados por el Estado a producir municiones de artillería, a producir cañones, a producir materias que nadie compra.
no es que salen al mercado a vender tanques, a vender municiones de artillería. No, el Estado las produce, obliga a su economía a cambiar por completo. Entonces, en estos dos contextos, el nacionalismo favorece a alguien, al menos es suficientemente claro que el nacionalismo favorece directamente al Estado, pero ¿y qué pasa con eso? Ocurre en la tierra, eso no es una idea. Alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Para estas personas eso es favorecer su vida, está dentro de su interés, dentro de su desarrollo, ser obligado a asesinar dentro de las trincheras y a ser asesinado dentro de las trincheras, morir por el Estado, porque el soldado no es de un solo uso. Si sobrevive al primer asalto, lo van a mandar al segundo. Si sobrevive al segundo, lo van a mandar al tercero. Así hasta que se muera. Y cuando se muere, lo reemplazan por otro soldado. En la guerra, el nacionalismo exige el sacrificio más grande, que literalmente es sacrificar tu vida por la grandeza del Estado. Y cuando el Estado es grande, es decir, en la paz, ¿en qué te benefició? ¿Tus condiciones materiales cambiaron? En la economía de paz, ¿en qué te beneficia la existencia de esta relación? Si todos los obreros saben que cada día les cuesta más. Si me escriben en los comentarios sin que yo lo pida, sin que yo esté influyendo sobre este tipo de opiniones, me dicen, soy jubilado y no tengo ni un peso para aportarte. Obviamente yo no lo exijo, pero otros me dicen, lo único que tengo es para el internet. Y ese es justamente el propósito del trabajo, de quienes tienen que trabajar, que tengan apenas lo suficiente, porque el interés de la economía de paz es el crecimiento de la economía de las empresas, no de la economía del trabajador, ¿sí? Entonces, el nacionalismo no es nuestro beneficio real. Existimos en el uso que el Estado da de nosotros, no por nosotros mismos, sino porque le es útil. Y cuando le deja de ser útil, lo puede eliminar, lo puede mandar a la cárcel. En este sentido es como el Estado administra su material humano en ambos casos, y el nacionalismo asegura que este material humano esté de acuerdo en ser administrado de esa forma, sea completamente voluntario esta administración en ambos casos, en la paz y en la guerra. Desde el año cero se educa al ciudadano en el amor, en la abnegación total para su patria, lo que significa el uso, dejarse usar para los intereses y para los objetivos del Estado puntualmente, que en la paz al 99% de la población no le trae ningún beneficio más que la supervivencia llana, la supervivencia más simple y corta, el día a día, el poder comer medianamente. Esa es lo que le asegura el Estado a sus trabajadores, persiguiendo el objetivo del Estado. Así, con la supervivencia más humilde, más paupérrima, es como el Estado se hace grande, hablando de los trabajadores. Otra cosa es menos del 0,00,1% de la población, que son los dueños, los verdaderos dueños, no un tipo que vende aguas en un semáforo. Este no es un dueño. Eso es otro rendimiento, pero el 99% de la población no es esa persona que tiene 2, 3 islas, 2.000 empleados a cargo. Esto no es, para nadie es un secreto que este no es el 99% de la población humana. Esto en la paz no me suena a un beneficio. Ser nacionalista no me suena a un beneficio muy grande. Y en la guerra, pues sí que menos. En la guerra sí es bastante directo. Aún así, cuando dije que el Estado no le pregunta a las personas si quieren ir a las trincheras o no, me dijeron, ¿cómo se te ocurre preguntar eso? ¿Cómo se te ocurre plantear eso? ¿Estás loco o qué? O sea, para el ciudadano burgués es una locura que alguien le pregunte si se quiere morir o no. Sí, tiene que estar uno loco para estar en contra de morirse, según esta lógica. ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre? Obviamente, me dijeron en los comentarios, obviamente el Estado no le va a preguntar a nadie si se quiere morir o no, simplemente les ordena ir. No que éramos un acuerdo social, pequeñas personas que simple y llanamente están de acuerdo con vivir juntos, no que era eso la sociedad burguesa, pues ya ven que no. Y hay que estar demasiado abstraído y ser demasiado nacionalista
para pensar que es una locura plantearse la pregunta de si se quiere ir a morir a las trincheras o no. Esta es la enfermedad de los nacionalistas. Al extremo, los que dicen, si ese poco de soldados se murieron, pues bueno, en algún momento Rusia va a volver a recapturar. Qué grandes humanistas son, así como aprecian la vida los ciudadanos burgueses y los nacionalistas. Eso es todo lo que tenía que comentar por hoy.